Estamos en la hoja 25, en la carilla B, octavo renglón de abajo hacia arriba, la cuarta palabra, Ica de hambre. ¿Qué es lo que tenemos escrito nosotros en la Gemara hasta este momento? La Gemara nos había dicho que hay discusión entre Abayé y Rabá con respecto a una persona que quiere tener provecho de algo prohibido o tiene en la práctica provecho de algo prohibido, pero no siempre la situación le posibilitaba alejarse de eso o no. Más allá de lo que la Gemara había traído hasta este momento, la Gemara nos trae una nueva postura de cuál fue la discusión exacta entre Abayé y Rabá. Y nos dice lo siguiente: Ica de hambre. Hay quienes dijeron de la siguiente manera: Efshar lo mejaven. Nos encontramos en una situación en la cual es posible alejarnos de la prohibición. Vamos a seguir el ejemplo que habíamos hablado en la clase anterior. Había, por ejemplo, perfume de la Abodá Zará. Alguien había encendido inciensos en honor a la idolatría. Esto tiene una ley considerada ofrenda para la idolatría. No se puede tener provecho de ella. Ahora bien, el hombre se encuentra cerca de ese lugar y él huele de este aroma. Pero Efshar, él tiene posibilidades de alejarse del lugar donde está el aroma, puede contener la respiración durante unos segundos para alejarse de ahí. Pero la realidad es que este hombre no tiene ninguna intención de oler y disfrutar de este aroma. Solo que él está caminando por ahí y el aroma entra automáticamente mientras uno inhala y está respirando. Ante esa situación, están de acuerdo que eso dependería de la discusión general que tienen Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon. Si una persona que en el día de Shabbat, por ejemplo, arrastra un banco y no tiene intención de hacer un surco en la tierra, si estaba en el jardín, no tiene intención de hacer un surco, no es seguro que se va a hacer un surco porque el banco no es muy pesado. Rabbi Shimon dijo, la intención de él es correr el banco, no tiene intención de hacer un surco. Si se hace un surco no pasa nada. Y Rabbi Yehuda dijo que está esto prohibido. Aquí también vamos a decir exactamente lo mismo. De acuerdo a Rabbi Shimon, va a estar permitido. La intención de él es respirar. Bueno, si siente olor agradable, no pasó nada. No fue la intención de él. En cambio, Rabbi Yehuda va a prohibirlo. Sobre este punto no hay discusión, dice la Gemara. Efshar, pero si él tiene la posibilidad, ahí lo pregunté a Rabbi Shimon. Lo Efshar, él no tiene posibilidades de alejarse de este lugar, pero tampoco tiene intención de oler. El aroma, ¿sí?, de esta ofrenda ocupa varias cuadras, está esparcido por toda la zona. No hay manera en que este hombre pueda contener la respiración tanto tiempo. Sí o sí va a tener que inhalar. Pero él no tiene tampoco intención. Ahí tampoco hay discusión entre Abayé y Rabá. Todos están de acuerdo que eso va a estar permitido. Él no tiene ninguna intención y no tiene posibilidad de evitarlo. Seguro que está permitido. Y peliguen. La discusión de Abayé y Rabá se centra de Efshar Bekam Jaben. No tiene posibilidades, como dijimos recién, de alejarse de ese lugar. Y si tiene intención de oler, ahí es donde nosotros encontramos la discusión. Rabbi Shimon de Azir Batar Kapaná, Kule Alma la peliga de Azur. ¿De acuerdo a Rabbi Shimon? Como planteamos recién, que él dice que todo determina la intención del ser humano. Si él no tuvo intención de hacer el surco, estaba permitido. Entonces también aquí, cuando él sí tiene intención, tiene que estar prohibido. En el caso del banco, si él intencionalmente, además de empujar el banco y quiere que se forme un surco, el Bishimon lo prohíbe. Aquí también, si él tiene intención de disfrutar del aroma, entonces también tiene que estar prohibido. Y sobre eso no tenemos duda, que el Bishimon nos dice que el factor determinante es la intención del ser humano. Y peliga el Padre Viuda, la discusión se centra en las palabras de Rabbi Yehuda, de amar, la Shena mitkaven, la Shena she'en mitkaven, que Rabbi Yehuda nos dijo, es
indistinto si él tiene intención que se forme ese surco, esa canaleta o no. A mí, lo único que me interesa, dice Rabbi Shimon, es la acción. Él ahora está realizando una acción. Que con esta acción se puede formar un surco. Acción que puede formar un surco está prohibida por más que uno no tenga la intención. Quiere decir que para Rabbi Judá el factor determinante no es la intención. Uno puede no tener intención y que igualmente esté prohibido. Para Rabbi Judá el factor que marca y delimita si es prohibido o permitido es la acción en sí misma. Entonces, es posible decir Efshar Asur. Si él tiene posibilidades de evitarlo, entonces ahí es cuando el Rabbi dijo que está prohibido. ¿Sí? Entonces, acá, que no tiene posibilidades de evitarlo, Abaye que Rabbi Judá. Es posible que Abaye diga como Rabbi Judá y nos diga que tiene que estar esto permitido. ¿Por qué? No hubo acá una acción que indique algo prohibido. Por lo tanto, tendría que estar permitido. Y Rabá por su parte te va a decir, todo lo que nosotros encontramos que Rabbi Judá allí en las halajot de Shabbat él nos prohibió, es porque él toma una postura más severa. ¿Qué quiere decir? Aquí nosotros, como dijimos, tenemos para dividir entre la acción y la intención. Si bien es verdad que ahí Rabbi Judá dijo que yo no tomo en cuenta la intención, sino solamente la acción, eso fue para aplicarle mayor severidad y prohibirle a este hombre arrastrar el banco en el día de Shabbat, incluso que no tenga intenciones. Ahí es donde nosotros encontramos, esto es lo que dice aquí la Gemara, hasta aquí no encontramos que Rabbi Judá haya dicho que determina solamente la acción, sino que incluso sin intención lo consideraríamos como si fuese intencional. El al-Humra, eso lo aplicó solamente para ser más severo y prohibirnos. Aval mitkaven, que she'en mitkaven, pero nuestra situación en la que el hombre tiene intención de disfrutar y tener placer de este aroma, decir que la intención de él se considera inintencional y verlo como que él no tuvo ninguna intención, ya que la acción de él no determina, porque la acción de él es forzosa, él no tiene poder de elección en su acción. Entonces ahí él dice lekulá, para permitir, lo amara. Y nosotros no encontramos que él haya dicho de esa manera y que permita. Por lo tanto, él nos dice, ¿sí?, que en esa situación también Rabbi Judá va a tener que prohibir. Por eso es que Rabá estudió también Rabbi Judá prohibiría en esa situación. Amar Abaye, dice Abaye, mena aminala, ¿de dónde yo saqué este concepto que si no hay intención, o mejor dicho, incluso si hay intención pero es forzada la situación, tiene que estar permitido? De Tania, como está estudiado en el artículo siguiente, Amru alaba Rabban Yohanan ben Zakkai. Así comentan sobre la conducta que tenía Rabban Yohanan ben Zakkai, uno de los grandes maestros tanaítas de Am Israel en la época del Bet HaMikdash, quien reunía a miles de personas en los Shabbatot previos a las festividades para transmitirle y enseñarle a todo el pueblo de Israel las halajot correspondientes. Sobre esa conducta nos dice la Gemara, él solía sentarse a la sombra del Ejal. El Ejal era la construcción más alta que se encontraba dentro del gran templo. Tenía una altura de 100 amot, lo que equivaldría, de acuerdo al Hazon Ish, aproximadamente 60 metros, un edificio de unos 25 pisos aproximadamente, es decir, una construcción colosal para aquellas épocas. Y Rabbi Yohanan ben Zakkai lo que él hacía era aprovechar la sombra que proyectaba el Ejal, que era una sombra bastante extensa, Vedoresh Kol Hayom Kulo, y bajo la sombra que proyectaba este Ejal, esta construcción, él daba clase durante todo el día, teniendo a Am Israel, a todo el pueblo reunido, y para evitar que se insole y soporten tanto calor, aprovechaba y se acomodaba en una zona en la que vi la sombra del Ejal sobre todas las personas. Ahora bien, hacer uso de las cosas del Bet HaMikdash
para utilidad propia, no para los korbanot, para las ofrendas, etc., eso es algo que está prohibido. Y aquí es donde viene el planteo. Vea acá, de la Efshar, aquí no había otra posibilidad, no había otro lugar tan amplio y abierto donde podían caber tantas cantidad de personas, como nombramos, miles de personas deberían caber en aquel lugar. No había lugares tan amplios fuera que los alrededores del Bet HaMikdash. Umejaven, y él intencionalmente elegía que esté bajo la sombra del Ejal, que proyectaba el Ejal. Entonces, él estaba teniendo intención de aprovechar la sombra, dado que no tenía tampoco otra posibilidad. Y sin embargo estaba permitido. Esto es prueba, dice Abayé, para lo que yo estoy diciendo, que si la situación es forzosa, más allá si tiene intención o no tiene intención, tiene que estar permitido. Pero Rabá, por su parte, que él discrepa y dijo que tendría que estar prohibido, ahí él justifica y nos dice, no es correcto. Toda la prohibición de tener el provecho de las cosas, como estudiamos 2 clases atrás, es únicamente de la manera usual y habitual. El Ejal, si bien está prohibido tener provecho de él, es no tener provecho de la manera usual, que es dentro de él. Protegerse del sol y de la lluvia estando dentro de la construcción. Ninguna construcción está hecha con la intención de que nos dé sombra para afuera. Ese no es el uso habitual. Si no es el uso habitual, entonces no está dentro de la prohibición de la Torah como vimos en las clases anteriores. Por eso Rabá dice que ahí no tenemos ninguna prueba, ninguna demostración que tenga que estar permitido, ya que ahí el tipo de provecho que tenía es anormal. Y uso anormal no está dentro de la prohibición que nos dijo la Torah. Amar Rabá. Ahora viene Rabá y justifica su postura, de donde yo determiné que tiene que estar prohibido, incluso que no tiene otra opción. Mirá, mírala, de donde yo dije esto. Ditnan, tenemos una Mishnah en el tratado de Middot. Cuando nos describe los detalles y pormenores de la construcción del gran templo, nos dice allí que en el Kodesh HaKodashim, en el Sanctum Sanctorum, donde entraba el sumo sacerdote en el día de Yom Kippur, lugar donde solamente puede entrar el sumo sacerdote en ese único día y bajo circunstancias y reglas especiales, nadie podía entrar. Pero ¿cómo podemos nosotros solucionar algún inconveniente, alguna grieta o rajadura que se haya formado en las paredes del Kodesh HaKodashim? A tal efecto nos dice ahí la Mishnah, Lulin ayu betuchim ba'aliyat bet Kodesh HaKodashim. Sobre el Sanctum Sanctorum había también una especie de altillo que estaba paralelo sobre el Sanctum Sanctorum. En él se encontraban 2 especies de claraboyas o ventanas abiertas por completo hacia el Kodesh HaKodashim. Ahí, de ahí nosotros bajábamos personas que tenían que arreglar, aquellos obreros que iban a arreglar los defectos e imperfecciones que se formaron en las paredes del Bet HaMikdash. Pero ellos eran atados con cuerdas a unas cajas de madera. Formaban una caja de madera con 3 paredes altas. Esta caja de madera estaba sostenida por cadenas y el obrero, el albañil que tenía que ir a arreglarlo, se colocaba dentro de esa caja de madera. Esto es lo que nos dice aquí. A través de ellos deslizaban a los artesanos, los obreros, betebot, dentro de cajas de madera. ¿Y por qué puntualmente eran dentro de cajas de madera con paredes altas? Para que los ojos de ellos no tengan provecho de la belleza de las paredes del Kodesh HaKodashim. Solo le quede de frente la pared a la que ellos tienen que estar ocupados y trabajándola. El resto de las paredes quedaban completamente ocultas de la vista de estos hombres. Ahora bien, aquí no tenemos otra posibilidad. Es imposible evitar que tengan que entrar para arreglar el Kodesh HaKodashim, el Sanctum Sanctorum. Sin que entren no es posible arreglarlo. Entonces es forzosa la entrada y el ingreso a este lugar. Y tenemos miedo de que ellos intencionalmente quieran
disfrutar y observar la belleza que había dentro del Kodesh HaKodashim, Beasur, y por eso es que los colocaban dentro de este cajón de madera para evitar que vean. Entonces tenemos aquí una prueba y una demostración que, a pesar de que la situación es forzosa, si hay intención, debe estar prohibido. Esto es lo que dijo Rabá. Y aquí yo tengo la prueba de mis palabras. Dice la Gemara, Betis verá. ¿Acaso tú piensas que es correcta esta prueba? Rabbi Shimon ben Pazi nos enseñó y nos transmitió el nombre de Rabbi Yoshua ben Levi. Mishum Bar Kapará, que a su vez él lo dijo el nombre de Bar Kapará. Kol Umar Evereach en Bahem Mishum Me'ila. Lo que son los sonidos, las voces, sea las voces de los Leviim cantando, sea las voces de los instrumentos musicales del gran templo, como Mar'e, la belleza visual de todos los ornamentos y detalles que tenía el Bet HaMikdash, Vereach, y el aroma del ketoret, del incienso que se quemaba dentro del Bet HaMikdash, el Bahem Mishum Me'ila, no existe sobre ellos el concepto de Me'ila. ¿Qué es Me'ila? Me'ila es un corbán, una ofrenda que se traía específicamente por aquella persona que transgredió la prohibición de hacer uso de las cosas sagradas del Bet HaMikdash. Todo lo que pertenezca al gran templo o haya sido consagrado para el gran templo está prohibido para el uso humano particular. Aquella persona que, por ejemplo, haya tomado un burro que fue donado para el gran templo, incluso que lo utiliza el gran templo como animal de carga para llevar y traer cosas necesarias para el gran templo, ese burro tiene santidad. Si yo quiero ahora cargar cosas mías de manera particular, estaría yo en una falta. Y ante esa falta, yo debo traer una ofrenda llamada Asham Me'ilot, una ofrenda de culpa por haber cambiado el uso de lo que es sagrado y ser un uso julín, un uso profano. Ahora bien, la misma prohibición se aplica a todas las cosas que son del gran templo. Sin embargo, aquí Bar Kapará nos enseñó y nos dijo, hay tres excepciones. Una, el sonido de los instrumentos musicales, que por más que son instrumentos musicales que pertenecen al gran templo, no hay problema de que algún yehudí se deleite con su música. Tampoco hay problema que alguien se pare a observar la belleza extraordinaria que tenía la construcción del Bet HaMikdash. Y por tercero, tampoco hay prohibición que uno huela de aquel aroma fantástico que despedía el incienso del Bet HaMikdash. Entonces, siendo así, no habría, de acuerdo a la ley, ningún problema en que estos obreros que ingresaban al Sanctum Sanctorum para arreglarlo puedan tener hechos provecho de la belleza de las paredes. Es decir, esa prohibición es completamente inexistente. ¿Por qué? Son provechos de cosas intangibles. No es posible palpar la visión, ni palpar el aroma, ni palpar tampoco el sonido. Sobre cosas intangibles no fue dicha esta restricción de la Torah. En la mala superbet sino indefectiblemente tenemos que decir que ese cuidado que tenían en el Sanctum Sanctorum es un cuidado extra para cuidar y remarcar la extrema santidad que tiene aquel lugar, pero no porque en sí mismo haya una falta. Por lo tanto, no hay prueba para las palabras de Rabá que debe estar prohibido el provecho incluso ante una situación forzosa porque la persona tenga intención, ya que ahí no existía la prohibición en absoluto y es solamente un dictamen y un decreto rabínico para cuidar y preservar la extrema santidad que tenía el lugar. Ica de hambre, trae una segunda versión de las palabras que dijo Rabá al respecto. Amar Rabá, dijo Rabá, mená mínala, de donde yo obtuve mi conclusión, mi ley, de que debe estar prohibido incluso que la persona se ve en una situación forzosa, ya que él tiene intención de aprovecharse. Detaña, como estudiábamos a Rabbi Shimon ben Pazi, Rabbi Yoshua ben Levi, Mishum Bar Kapará, en vez de que él haya traído pruebas de lo que pasaba con los obreros dentro del Sanctum Sanctorum, de acuerdo a esta opinión, Rabá trajo pruebas
Al revés, trajo prueba de las palabras de Bar Kapará. Bar Kapará dijo, como acabamos de nombrar, que tanto lo que es la vista como el olfato, como la audición, no están incluidos dentro de la prohibición de tener provecho del Bet HaMikdash. Sin embargo, él dijo lo siguiente: no hay, ¿sí?, por tener provecho de ellos, obligación de tener que dar la ofrenda de Meilá, como dijimos, de hacer cambio al uso de lo que es sagrado. Meilá u delica. Vino Rabá y hace una observación. Fue cuidadoso Bar Kapará en decirnos, no hay obligación de tener que traer aquella ofrenda, pero prohibición sí hay. De lo contrario, debería tener que habernos dicho, está permitido. Esta manera de expresarse, no tiene que traer la ofrenda, indica, está solamente exento de la ofrenda, pero sí existe prohibición. Ha-isura ika, pero prohibición sí existe. Entonces, si hay prohibición, dice Rabá, analicemos. ¿Acaso la prohibición no rige incluso para aquellos que se encuentran dentro del gran templo, que ellos no pueden tener provecho de la música de los levitas, no pueden tener provecho tampoco del aroma, del incienso, etcétera? De no efshar, déjame saber que la situación de ellos que están dentro es imposible. Ellos tienen que estar trabajando dentro del gran templo, no pueden irse de ahí y tienen intención de oler, ve azul, e igualmente está prohibido. Vemos entonces que ante la situación forzosa, por haber intención, se tiene que prohibir igualmente. Esta es la prueba que trajo Rabá, de acuerdo a esta segunda versión. Dice la Gemara, no señor, no, la Gemara rechaza esta prueba y nos dice, Leotana ondim bahut. Ahí se refiere para aquellos que estaban parados fuera del gran templo. Los que están adentro no tienen manera de evitarlo, para ellos no va a haber prohibición. Lo que figura ahí que existiría la prohibición sería solamente para aquellos que se encuentran afuera, que ellos perfectamente pueden evitarlo porque no tienen ninguna necesidad de estar en los alrededores del Bet HaMikdash, en el gran templo, ellos podrían evitarlo. Para ellos que pueden evitarlo y se acercan y huelen, sobre ellos está escrito esta prohibición. Por lo tanto, ni Abayé tiene pruebas contundentes de lo que él dijo para prohibir, para permitir, ni Rabá tampoco tiene pruebas firmes para poder prohibirlo. La Gemara, ahora al margen, quiere analizar estas últimas palabras que fueron dichas en nombre de Bar Kapará. Gufa, Bar Kapará. Kol, como dijimos, el sonido, la vista y el olfato, en Bahem Mishum Meilá. No existe sobre ellos la obligación de tener que traer una ofrenda por usufructuar de lo que es santo en estos tres aspectos y sentidos. Sobre esto pregunta la Gemara, ¿acaso sobre el oler no hay que traer una ofrenda de expiación, de culpabilidad? Vea Tanya, tenemos escrito claramente en el artículo de los Tandaitas, que esa persona que fabrica y produce ketoret, produce el incienso, tomando exactamente los mismos elementos y vegetales y plantas que la Torá determinó para utilizar dentro del gran templo. Él toma exactamente los mismos, en sus mismas cantidades, y hace la mezcla en la proporción exacta como se realizaba en el gran templo. Incluso que él no le prendió fuego y no tuvo ningún provecho de su aroma. En sí mismo, eso es una prohibición de la Torá, con una penalidad tan severa como es el karet, la muerte prematura. Ahora bien, sobre eso dice ahí la Baraitá, que el artículo, quien produce el incienso, pero con la intención solamente de aprender cómo se debía hacer, las cantidades, la técnica para molerlo y mezclarlo, o le mostrar al tzibur, o la intención de él era prepararlo para donarlo luego para todo el pueblo de Israel que lo utilicen dentro del gran templo. Patur, sobre eso estaría exento de castigo, no va a estar dentro de la infracción con pena de muerte prematura, como dijo la Torá. Sin embargo, le Ariahba
Hayab. Si él fabricó esta mezcla para él el día de mañana tener provecho y oler, ahí sí está dentro de la prohibición de la Torá, y a él le implicaríamos, no aleno, Dios no permita, el castigo de muerte prematura, que es castigo que se lo dan directamente desde arriba, desde el cielo. Sin embargo, Ameriach va Patur, quien huele del incienso del Bet HaMikdash, del gran templo, no el que él está fabricando, quien huele del incienso original que se estaba utilizando adentro del gran templo, él está exento de tener que traer, de la pena máxima de muerte prematura, en la Shema'al, pero sí está en falta por haber utilizado para su provecho del aroma del incienso. Claramente entonces nos está diciendo que por oler el aroma del incienso del Bet HaMikdash, la persona está en falta y dice Ma'al, tiene que traer aquella ofrenda de culpabilidad por haber dado uso propio de las cosas santas. Ella, sino, dice Amar Papá, nos dice la papá, es verdad que no hay problema, pero lo que no hay problema es con la vista y con la audición. Con el sonido, las voces y la visión, ahí no se trae nunca aquella ofrenda. Le fiche más, o sea que no tiene nada tangible. Sin embargo, cuando nosotros hablamos del aroma, el aroma sí tiene parte tangible. Aquellas plantas que son el origen del aroma, el humo que se eleva de ellos cuando son encendidas, también son cosas tangibles y palpables. Por lo tanto, sobre ellas sí existe la prohibición de la Torá y debe traer aquella ofrenda. Solo que una vez que ya fue quemado el ketoret, una vez que ya fue quemado el incienso, el humo que ya se está elevando, al ser que es luego de haberse cumplido con la orden que nos dio la Torá, la orden de la Torá fue prenderle fuegos y quemarlos. Una vez que nosotros le prendimos fuegos y lo quemamos, el humo que sube de ellos ya es posterior al cumplimiento de la mitzvah. Una vez que se terminó de cumplir con la orden que dijo la Torá, automáticamente queda libre de todo vestigio de santidad. Entonces, si bien es verdad que el ketoret, que el incienso, está prohibido y no podemos tener provecho de él mientras está todavía en sus plantas y hojas, y ahí quien tenga provecho debería tener que traer una ofrenda de capará para expiar por la culpa de lo que él hizo. De todas maneras, una vez que ya se prendió fuego, quien tenga provecho del humo donde se encuentra el olor, ahí no está la prohibición, porque posterior al cumplimiento de la mitzvah pierde toda santidad que tenía. Por lo tanto, ¿sí? Esto es lo que nos dice aquí. Una vez que subió el humo de él, ya no hay ninguna obligación de tener que traer una ofrenda, ya que se terminó de cumplir con la orden que nos impuso la Torá. Le membra, dice la Gemara, ¿esto qué me estaría diciendo? Que siempre que se haya terminado de cumplir con la orden que nos transmitió la Torá, ya desaparece la prohibición y la obligación de tener que traer una ofrenda si uno le da uso propio. Nosotros encontramos una de las mitzvot que nos dijo la Torá, una de las órdenes es quemar el korban olá, aquel sacrificio íntegro que se debería traer todos los días, un corderito en la mañana y un corderito a la tarde, el korban tamid, aquella ofrenda diaria ininterrumpida que siempre se la realizaba. La Torá nos dice que luego que estuvo toda la noche quemándose sobre el altar, debemos tomar de la parte más quemada y hecha prácticamente cenizas de aquella ofrenda, tomar una pala, bajar por la rampa del altar y colocarla al lado de la rampa. Esa mitzvah, esa orden, se llama Terumat Hadeshen, una especie de separación, de elevación de las cenizas que
quedaron de aquella ofrenda. Ahora bien, de la Asid Mitzvatá, ya la mitzvah se terminó por completo. Ya fue ofrendado aquel sacrificio, fue quemado, fue hecho cenizas. Ahora nos quedó justamente solamente las cenizas. Se terminó todo lo que había que hacer. Sin embargo, la Torá dice que debemos tomar una pala y colocarla al lado de la rampa y que nadie le dé ningún tipo de uso a esa ceniza. Y sin embargo, está escrito que sí hay prohibición de hacer uso de esas cenizas y deberían tener que traer una ofrenda para expiar aquella falta. Como está escrito, Pasuk dice, será colocada esa ceniza al lado del Mizbeach. De manera tal que no se esparza, tiene que quedar concentrada en un pequeño montículo, y debe quedar puesta ahí, para no tener de ella ningún provecho. Ahí tiene que quedar, y nadie puede tomarla y utilizarla para él. Y sin embargo, ella es posterior, y no hay más nada que hacer con ella, y sin embargo está la prohibición igualmente y hasta incluso la penalidad de tener que traer aquella ofrenda para solucionar y expiar su falta. Entonces, ¿cómo es que aquí estás diciendo que una vez que se cumple con la orden ya no hay más problema? Dice la Gemara, si bien ahí en la Terumat HaDeshen, en aquella ceniza que nosotros separamos, se encuentra esa prohibición, a pesar de que ya se terminó con todo, la Torá mantuvo la prohibición. No es el único caso que lo encontramos. Encontramos eso también con respecto a los atuendos que vestía el sumo sacerdote en el día de Yom Kippur, en el día del perdón, cuando entraba al Sanctum Sanctorum. El Gustavo vestía ahí 4 prendas exclusivas completamente de lino blanco. Tenía una especie de pantalón, una túnica, un cinturón, un cinto y también una especie de turbante que utilizaba en su cabeza. Esas 4 vestimentas que él utilizaba al ingresar al Sanctum Sanctorum, una vez que él salía, el Pasuk nos dice, él se quitaba las ropas y las debía dejar ahí. Y los Jajamim aprendieron, dejarlas ahí quiere decir, nunca más las debe utilizar, a pesar de que él ya cumplió con su orden y le dio el uso necesario para las funciones tan santas que se necesitaban. Igualmente, la Torá dijo, queda la prohibición de darle cualquier uso. Entonces, tenemos 2 excepciones. Tenemos la separación que nosotros hacemos de la ceniza, tenemos también las ropas del sumo sacerdote de color blanco, las de lino, que ambas están dentro de las excepciones que dijo no se le puede dar ningún uso, incluso posterior al cumplimiento de la mitzvah, incluso pues que se terminó de cumplir con todo lo que se debía hacer. Ahora bien, nosotros normalmente podríamos tomar a esto como un modelo de aprendizaje que sigue la prohibición, incluso una vez terminada la mitzvah, la orden que nos dio la Torá. Sin embargo, cuando la Torá nos dice en 2 oportunidades esa misma regla, 2 pesukim, que vienen a enseñarnos y transmitirnos el mismo concepto, es porque nos está diciendo solo en esas 2 situaciones se aplica esa regla, no en los demás casos. Si deberíamos aprender de ahí para el resto, era suficiente con que la Torá lo traiga, lo nombre una sola vez, y de ahí nosotros lo tomamos como un modelo para aplicarlo en todos los demás casos. Entonces, nos dice la Gemara así, Mishum de Butrumat HaDeshen sería la ceniza que nosotros separamos, Ubigde que unai las ropas del sumo sacerdote, Shenei que tuvimos Baim Kejar, 2 pesukim que vienen a enseñarnos y transmitirnos el mismo concepto. Mejor Shenei que tuvimos Baim Kejar, y toda vez que nosotros encontramos 2 pesukim que nos transmiten el mismo concepto, el Melamedim no viene a enseñarnos para los demás casos. Es decir, solo queda esa ley en esos 2 y no para el resto. Por lo tanto, en el caso nuestro que hablamos del Ketoret, sobre él no se va a aplicar la excepción que incluso posterior al cumplimiento de la mitzvah esté igualmente prohibido. Eso se va a limitar solamente a esos 2 casos. En el caso de las cenizas
de la ofrenda diaria, ya trajimos la prueba de donde se aprendía que estaba la prohibición, incluso luego de cumplirse su mitzvah. Y las ropas del sumo sacerdote, ¿dónde encontramos? Está escrito en el pasuk de Inni Hamsha, van a dejarlo ahí. Las ropas que se van a sacar las van a dejar ahí. Aprendieron que deben ser guardadas y atesoradas para que nadie más las use. Entonces, esa sería la segunda excepción. Entonces son dos casos excepcionales y no se puede aprender de ahí para el resto de los casos. Nos dice, sin embargo, la Gemara, esto está bien. De acuerdo a la opinión de los Jajamim que ellos estudiaron de ese pasuk, que deben ser guardadas y atesoradas para que nunca más nadie las use a esas prendas. En la Lerbidosa, en cambio, de acuerdo a la opinión del Bidosa, de Paligalayu, que discute a los Jajamim, de Amar, y dijo Abal Reuin Emle Kohen Ediot, que lo que la Torah nos está indicando es, no las va a utilizar, las deben colocar ahí para que las utilice durante el año cualquier sacerdote normal, ya que el sacerdote normal durante el año utilizaba también de ropas blancas de lino, y él estudió que la Torah está habilitando el uso de aquellas prendas también durante el resto del año para los Kohanim. Y para él, ¿qué es esto que la Torah nos dice? Que las debe dejar colocadas ahí. La intención de la Torah, de acuerdo a él, es que no sean reutilizadas en otro día del perdón. Esta se utiliza en este día del perdón actual. Una vez que él se las quitó, nunca más van a ser utilizadas por el sumo sacerdote en el día del perdón. Pero sí pueden ser utilizadas por el resto de los sacerdotes. Entonces, sí está permitido tener el provecho de ella, o mejor dicho, sigue teniendo santidad y restricción porque no se terminó el uso de ellas. El resto de los Kohanim, de los sacerdotes, van a seguir utilizándola. Entonces no tenemos de ahí una prueba que incluso posterior al cumplimiento y a su uso sigue estando la prohibición. O sea que de acuerdo a Bidosa se sigue utilizando para funciones santas. Entonces, de acuerdo al Bidosa, ¿cómo vamos a argumentar? Tenemos solamente Terumata Deshen, que esa ceniza que separamos, que está claro en la Torah, que incluso posterior al cumplimiento de su mitzvah va a estar prohibido. ¿Por qué no aprendemos de ahí para el resto de todas las mitzvot? Y también con respecto al incienso, digamos, que esté prohibido incluso luego de que ya fue quemado. La Gemara nos agrega a la lista un nuevo detalle, una mitzvah que es bastante extraña para nosotros, es la mitzvah de Aigla Arufa, es la mitzvah de desnucar a una ternera ante una situación, como dice el pasuk al final del Perashat de Shofetim, una persona que encuentra a otra, si Dios no permita, asesinada en las afueras de la ciudad. La Torah dice que deben acercarse los Kohanim de las ciudades cercanas con un betín especial, tomar mediciones de en qué ciudad se encuentra más cerca del cadáver de esta persona, y una vez que determinamos cuál es la ciudad más cercana, deben los Kohanim, los sacerdotes de aquella ciudad, conjuntamente con el betín, ocuparse de hacer una especie de expiación por la muerte de esta persona. Lo consideramos como que si fuese responsabilidad de ellos, y deben traer una ternera, llevarla a una tierra dura, inhóspita, y desnucarla al lado de una especie de arroyo. Ahora bien, sobre esa ternera está escrito que también no se puede tener de ella ningún tipo de provecho una vez que la desnucaron. Ahí la van a desnucar y ahí va a quedar. Nuevamente, aquella ternera que desnucamos, luego que la desnucamos y ya no hay más para hacer y terminamos de cumplir con la orden, igualmente la Torah dijo prohibido de tenerse provecho de ella en absoluto. Entonces tenemos nuevamente, similar a la ceniza que separamos, otra situación más en la que incluso posterior al cumplimiento de la orden que no se pueda tener provecho. Entonces tenemos nuevamente, ¿sí? Tenemos nuevamente
dos versículos que nos transmiten la misma regla, y por lo tanto, no aprendemos para el resto de los casos, quedan de manera excepcional la ceniza y esta ternera, y el resto de los casos, una vez que se terminó de cumplir con la orden de la Torá, ya desaparece la prohibición que nos dijo la Torá. Por eso, con el incienso va a estar permitido tener provecho del aroma una vez que ya fue quemado. Y con esto concluye la Gemara. Está bien para quien nos enseñó que si dos pesukim nos enseñan lo mismo, es imposible aprender para el resto de los casos de la Torá. Pero para quien dice que todavía es posible aprender, y tomamos a los dos como modelo de aprendizaje, ¿qué tendremos para decir? ¿Cómo es posible que se pueda tener el provecho del incienso? Dice él, si bien es verdad que normalmente podríamos aprender de dos casos para el resto de acuerdo a esta opinión, aquí específicamente es imposible. ¿Por qué? En cada uno de ellos está escrito una disminución específica de que es solo en su caso y no en el resto. Tenemos dos disminuciones. Ketiv Besamo, con respecto a la ceniza está escrito, lo van a colocar a él. Solamente a él, yo estoy diciendo que lo deben dejar ahí y no utilizarlo. Las demás cosas, no hay problema. Uchtiv Ha'arufa. Y también con respecto a la ternera que hay que desnucarla, el pasuk nos aclara y nos dice la desnucada. Esto de aclarar la desnucada viene a decirnos solamente esta que es desnucada tiene la prohibición. Las demás situaciones que yo prohibí, una vez que se cumplió con la mitzvah, no tienen más ninguna prohibición. Por lo tanto, todos van a coincidir que una vez que fue quemado el incienso, no hay ningún problema de tener provecho de su aroma, como nombró la Gemara anteriormente.